Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 7. Descarga de responsabilidad. Esta obra es un fanfic, creada por un aficionado y basada en los universos de Fate/Stay Night y Juego de Tronos, George R.R. Martin. Todos los personajes, lugares, nombres y elementos pertenecen a sus respectivos creadores y compañías. Esta historia es una obra de ficción no comercial, creada únicamente con fines de entretenimiento y tributo a los mundos originales. Ninguna parte de esta obra pretende infringir los derechos de autor, marcas registradas o propiedad intelectual de los titulares originales. Los eventos, personajes y situaciones aquí narrados son interpretaciones originales del autor, y no forman parte de la continuidad oficial de ninguno de los universos mencionados. Las olas se estallaban contra la proa de la nave en un embate incesante. El impacto, un retumbar rítmico y sordo, se filtraba por la madera hasta que Rhaegar lo sintió vibrar en sus propios huesos. El frío del norte trepaba desde las tablas bajo sus botas, se enroscaba en las jarcias húmedas, hacía gemir las velas hinchadas. Rhaegar se aferraba a la barandilla. La madera áspera le mordía las palmas, pero Rhaegar apenas lo notaba, con la mirada perdida en la inmensidad del horizonte gris. El viento, cargado de salitre, le arrancaba mechones de cabello plateado del rostro, azotándolos con la misma furia que las olas. No había dormido bien desde hace 6 noches. Cada vez que cerraba los ojos, el naufragio de sus sueños lo asaltaba de nuevo. Veía a la loba preñada, de pelaje oscuro como el lodo del cuello y ojos grises que le atravesaban el alma. El dragón ardiente mutaba ante él. Sus escamas se fundían en piel y el fuego de sus pupilas se tornaba verde esmeralda mientras, al retraerse las alas, emergía la mujer de cabello dorado envuelta en llamas. Pero siempre aparecía el hombre, una sombra persistente que las apartaba de su alcance con 2 espadas cruzadas. Pero la última noche había aparecido algo nuevo. Un cuervo de 3 ojos. Rojos como brasas. La canción está siendo cambiada, graznó la criatura, y su voz era metal arrastrándose sobre piedra. Debes corregirla. Debes matar. Debes tomar lo que por derecho es tuyo. Rhaegar despertaba con el corazón golpeándole las costillas, el sudor empapándole la camisa de lino, las sábanas enredadas en sus piernas como sogas. Las manos temblorosas. ¿Qué significa? ¿Qué debo hacer? ¿Dónde debo encontrarlas? Las preguntas lo carcomían como gusanos en carne muerta. Nadie tenía respuestas. Su evidente falta de sueño no había pasado desapercibida para sus guardias, quienes intercambiaban miradas de preocupación al observar su rostro demacrado. Ser Arthur Dayne lo había escrutado ayer con esa mirada serena que desarmaba cualquier mentira. Rhaegar le había confiado sus sueños, cada símbolo, cada fragmento de sombra con la esperanza de que el caballero pudiera descifrarlos. Sin embargo, la espada del alba se limitó a negar con la cabeza en un gesto cargado de impotencia. Escribidlo, mi príncipe, le había aconsejado. Cada sueño, cada imagen. Tal vez el papel revela lo que la memoria oculta. Tal vez. O tal vez solo fuera una forma más elegante de admitir su impotencia. Rhaegar presionó los dedos contra la madera hasta que las astillas se le clavaron en la piel. A su espalda, las espadas de práctica resonaban. Clac, clac, clac. Arthur y Oswell Went se batían en la cubierta, madera contra madera, gracia contra fuerza. Arthur fluía como agua. Oswell embestía como un toro. Ser Barristan Selmy permanecía junto al mástil, quieto como una estatua, los ojos escudriñando el horizonte en busca de amenazas. El príncipe Lewin Martell observaba las naves escolta barcos de la casa Emilia, con expresión calculadora. Jaime, heredero de Roca Casterly, se había encerrado en los camarotes. El frío del norte no me sienta bien, había dicho con esa sonrisa arrogante. Cobarde, pensó Rhaegar, aunque no lo dijo. Y Tyrion, el diablillo, estaba recostado contra un barril de cerveza, bebiendo vino aguado de una copa abollada, observando el mar con esa sonrisa torcida que jamás abandonaría su rostro. Rhaegar se apartó de la barandilla y caminó hacia la proa. El viento le azotaba el rostro, le llenaba los pulmones de aire helado. Los sueños seguían allí, girando en su cabeza como cuervos sobre un cadáver. La loba. La mujer dragón. El hombre de las 2 espadas.
El cuervo de 3 ojos. La canción está siendo cambiada. ¿Qué canción? Cerró los puños. La frustración le quemaba la garganta. En ese instante, Ser Arthur se aproximó, rompiendo el hilo de sus pensamientos. Pronto llegaremos, mi príncipe, anunció el caballero con voz grave. Rhaegar asintió lentamente, sin apartar la vista del frente. Sí. Pronto. Fue entonces cuando la vio, surgiendo entre la bruma. Avalon. Las murallas emergían de la bruma como colosales dientes de piedra. Torres blancas coronadas por almenas desafiantes y estandartes de un rojo intenso, como jirones de sangre seca suspendidos en el cielo. En los muelles, el aire vibraba con el bullicio de guardias y estibadores en plena faena. Pero más allá, en el corazón del asentamiento, se erguía un castillo de arquitectura extraña. Sus líneas eran demasiado limpias y sus techos inclinados desafiaban cualquier diseño conocido en Poniente, con paredes que emitían un brillo propio bajo la mortecina luz del norte. Rhaegar contempló la fortaleza con una fijeza creciente. Y entonces, como si la bruma se disipara solo para él, lo vio. Los emblemas. Estampados en las murallas, ondeando en los estandartes, grabados en cada torre. 2 espadas cruzadas. Una negra. Otra blanca. Sobre un campo carmesí. Eran las mismas espadas de sus sueños, las que le arrebataban a la loba y al dragón. El corazón se le detuvo en el pecho, para luego latir con una furia incontrolable. No puede ser. Rhaegar desvió la mirada hacia el puerto. El espacio para el ataque ya había sido despejado con una precisión militar. Líneas perfectas de guardias, carretas dispuestas y estandartes ondeando al unísono. En una plataforma cercana al muelle, aguardaba la comitiva. Lord Rickard Stark destacaba por su puerta alto y severo, rodeado de la nobleza norteña. Sin embargo, su atención se fijó en el joven que estaba a su lado. Shiro Emilia, el señor de Avalon. Detrás de él, 2 siluetas femeninas completaban el cuadro. Rhaegar entrecerró los ojos, permitiendo que el viento le arrancara lágrimas que se negaba a limpiar. ¿Quiénes sois? ¿Por qué os veo en mis sueños? Se preguntó mientras el barco viraba hacia el muelle entre el crujido de las velas. El príncipe de los 7 reinos sintió entonces que el frío del norte no solo soplaba en el exterior, sino que le calaba hasta la médula. La barandilla estaba húmeda bajo las manos de Eddard. La madera, hinchada por el rocío y el salitre, se sentía resbaladiza y fría al tacto. Se aferró a ella con fuerza mientras clavaba la mirada en el barco de Rhaegar, que se recortaba en la distancia. Las velas de la embarcación se henchían con el viento, y los estandartes del dragón ondeaban como lenguas de fuego carmesí recortadas contra el cielo gris. Robert reía a su lado con una fuerza que parecía sacudir la borda. Por todos los dioses, Ned, deberías haber visto la cara de Jon cuando la mujer exigió la manutención. Gesticuló con brusquedad, derramando la mitad de su jarra de cerveza. 2 bastardos en un solo año. Una niña en el valle y un mocoso que aún no camina. Ned no me molesta. El orgullo de Robert por su descendencia ilegítima siempre le dejaba un sabor amargo. Algún día tendrás que sentarte cabeza. Y encadenarme. Robert soltó una carcajada cínica. Deja el matrimonio para los hombres aburridos, Ned. Yo he nacido para disfrutar. Disfrute, pensó Eddard con amargura. Así es como llamas a dejar hijos esparcidos por los 7 reinos. Estuvo a punto de replicar, pero guardó silencio. Sabía de sobra que no existían palabras capaces de corregir el rumbo de Robert. Eddard desvió la atención hacia la flota. 8 naves en total que surcaban las aguas gélidas. 3 mercantes, pesados y lentos por la carga de grano y pieles, avanzaban flanqueados por 3 galeras de guerra de líneas afiladas y espolones de hierro. Entre ellas destacaba el bajel de Rhaegar, procedente de Roca Casterly con el orgullo de los Lannister a bordo. Pero era el 8º navío el que inquietaba a Ned. Procedente de las tierras de los ríos, se había unido al grupo hacía 2 días, surgiendo de la bruma como un espectro. Aunque su capitán juraba lealtad a los Turi, Eddard no logró reconocer el blasón que ondeaba en sus mástiles. Un pez plateado sobre campo azul, una heráldica demasiado genérica para reconocerla. Las naves de escolta de la casa Emilia habían intentado dar el alto al navío para una inspección, pero el capitán se opuso con ferocidad. Soy vasallo de Lord Oster Turi.
Había bramado desde la cubierta con una voz ronca que arrastraba el acento de las tierras de los ríos. Vuestros amos no tienen derecho a registrar mi cubierta. Ante una bandera noble y en aguas abiertas, las escoltas no se atrevieron a insistir para evitar un incidente diplomático. Sin embargo, desde aquel momento, la mirada de Eddard no se había apartado de ese barco, como si buscara una grieta en su coartada. Demasiado bajo en el agua para llevar solo mercancía. Las escotillas cerradas con candados. La tripulación, escasa y silenciosa. Algo no está bien, pensó Ned con un escalofrío. ¿Qué miras, Ned?, preguntó Robert, todavía con una sonrisa en los labios. Eddard señaló con la barbilla hacia el barco sospechoso. Eso. El de las tierras de los ríos. Robert entrecerró los ojos, intentando discernir algo inusual. ¿Qué pasa con él? No lo sé. Pero algo no cuadra. Robert se encogió de hombros, restándole importancia, y bebió un largo trago de su jarra. Probablemente solo lleve contrabando. Vino, seda. Nada que nos incumba. Eddard no respondió. Apretó la barandilla hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Algo no está bien. Pero no puedo probarlo. Eddard dedicó una última mirada cargada de recelo al barco sospechoso antes de que el grito del vigía rompiera el aire. Tierra a la vista. Clamó desde el nido de cuervos. Avalon al frente. Ned se encaminó hacia la proa seguida por un Robert que no soltaba su jarra de cerveza. Y allí surgió, recortada contra el horizonte, Avalon. No poseía la vastedad de Desembarco del Rey ni la milenaria rudeza de Invernalia, pero su belleza era innegable. Sus murallas resplandecían como hueso pulido bajo el cielo gris, coronadas por almenas donde los estandartes rojos restallaban al viento. Las torres de líneas puras y los techos inclinados daban paso a calles de un orden desconocido en poniente. En los muelles, una comitiva aguardaba en un silencio solemne. Filas perfectas de guardias y estandartes que precedían a figuras inmóviles. Padre, pensó Eddard, y un nudo de nostalgia y anticipación le oprimió el pecho. Hacía demasiado tiempo que no veía a los suyos. El capitán se aproximó a ellos, con las manos curtidas por el salitre aferrando un rollo de jarcía. Mi señor, anunció con voz seca, vuestro barco y el del príncipe tendrán prioridad en el atraque. El resto de la flota permanecerá en mar abierto hasta que reciban la señal. Eddard se acercó en silencio, pero Robert soltó una carcajada estruendosa mientras le propinaba una pesada palmada en el hombro al marinero. Atraca de una maldita vez. Bramó Roberto. No soporto un segundo más en esta cáscara de nuez. Necesito tierra firme, vino que no sepa a vinagre y una buena casa de placer. El capitán parpadeó, desconcertado, y se retiró sin añadir palabra. Eddard dejó escapar un suspiro cansado. Las excentricidades de Robert, pensó. Hay cosas que nunca cambian. El viento soplaba desde el mar, cargado de salitre y un frío punzante. Shiro Benilla permanecía imperturbable en el muelle, con los brazos cruzados, observando cómo la flota acortaba distancias. El peto negro que vestía le ceñía el torso con una firmeza familiar, un peso constante que marcaba el ritmo de su respiración. Mientras las espalderas y las grebas devolvían el reflejo de la mortecina luz del norte, sus brazos permanecían descubiertos. La armadura completa habría sido una declaración de guerra, y esto era una bienvenida. A su espalda, la capa roja restallaba con furia contra el viento, mientras las vainas de Kanzo y Bakuya descansaban en su cintura, austeras y letales, desprovistas de cualquier adorno que distrajera de su propósito. A su lado, Rin forcejeaba con los pliegues de su vestido carmesí, mientras su capa negra se agitaba violentamente sobre sus hombros con cada ráfaga de viento. Llevaba el cabello recogido en una coleta alta, dándole un aire de severidad y orden. Ya han llegado. Están a punto de atracar en los muelles, murmuró, sin apartar la vista de las velas que se cernían sobre el puerto. Junto a ella, Arturia permanecía impasible. Vestía su icónico atuendo azul bajo una armadura ligera, un peto pulido, guantes y placas en las caderas. Era un equipo funcional, forjado para la protección y no para el alarde. Sus ojos verdes, serenos pero agudos, escudriñaban la flota entrante con una calma marcial. Los señores del norte guardaban con la solemnidad del invierno. Lord Ricard Stark encabezaba la formación, erguido y severo como una efigie de piedra.
A su lado, su hijo Brandon mantenía una pose de relajada letalidad, con la mano descansando sobre el pomo de su espada. Lyanna vestía un sobrio atuendo gris, con el cabello recogido y una mirada ausente que parecía buscar algo más allá del horizonte. Tras ellos se desplegaba la fuerza del norte. Jon Umber, envuelto en pesadas pieles de oso. Ricard Karstark, con su túnica heráldica. Y Wyman Manderly, cuyo volumen ponía a prueba las finas sedas sureñas que vestía. Flanqueando la escena, los guardias de Avalon formaban líneas de una perfección geométrica, muros de acero uniformados que custodiaban el camino. El aire estaba cargado, saturado de una expectativa casi eléctrica. El príncipe heredero ha llegado al norte, pensó Shirou, sintiendo el peso de la historia sobre sus hombros. Los cabos fueron lanzados y el primer barco inició la maniobra de atraque. Sin embargo, no era el bajel real del dragón. Eddard. Las tablas del muelle gimieron bajo el peso de Eddard. La madera, castigada por el salitre y el tiempo, se sentía húmeda y firme bajo sus botas. Inhaló profundamente el aire gélido del norte, un aliento limpio con aroma a pino y océano, y sintió como un nudo se aflojaba en su pecho. Robert, en cambio, saltó con un estruendo que atrajo las miradas de los estibadores. Al fin. Bramó, estirando los brazos hacia el firmamento. Creí que terminaría pudriéndome en esa maldita cáscara de nuez. Eddard negó con la cabeza, observando cómo su amigo ya escudriñaba con avidez las tabernas cercanas. Sabía que Robert buscaba problemas o mujeres. Probablemente ambas cosas. Robert se dirigió a un capataz, un hombre curtido, con palmas callosas y un rostro que el sol y la sal habían marcado a fuego, y extrajo un dragón dorado de su bolsa. La moneda tintineó en el aire antes de que el capataz la atrapara con un movimiento ágil. Dime, inquirió Robert, bajando la voz como si compartiera una confianza, ¿dónde se encuentra el mejor burdel de esta ciudad? El hombre sopesó la moneda y luego miró a Robert con una extraña sonrisa. Lo que hizo a continuación dejó a Eddard completamente inmóvil. Le devolvió el dragón de oro. No deberías malgastar así tu dinero, joven, aconsejó el capataz, con una risa honesta. Pero si insiste, el mejor local está en la calle del Puerto Viejo. 3 calles al norte, ya a la izquierda. No tiene pérdida. Robert parpadeó, perplejo, antes de soltar una carcajada que resonó en todo el muelle y guardar la moneda. Más dinero para las putas, entonces. Rugió, dándole una palmada amistosa al viejo. Me caes bien. Eddard observó la escena con los labios apretados. Un hombre de los muelles que rechaza el oro de un noble, pensó con extrañeza. ¿Qué clase de ciudad es esta? Desvió la mirada hacia la lejanía, donde la comitiva de bienvenida aguardaba impasible, y allí, entre la nobleza del norte, distinguió la figura de su padre. Lord Ricard Stark se alzaba alto y severo, tal y como lo dictaba su memoria. Ned sintió un nudo opresivo en la garganta. Padre. Y junto a él, Brandon y Lyanna. El impulso de echar a correr, de estrechar la mano de su hermano y ver la risa de Lyanna, casi le vence, pero se contuvo. Robert esperaría a Rhaegar para presentar sus respetos de forma oficial. Las formalidades, siempre las malditas formalidades. Frustrado, observó el bajel del príncipe. Los marineros aún forcejeaban con las cuerdas y las velas, demorando un encuentro que Ned ansiaba con desesperación. Entonces, un movimiento captó su atención. El barco de las tierras de los ríos se deslizaba hacia los muelles. Va a atracar, pensó Eddard con un vuelco en el estómago. ¿No debía esperar el permiso de la guardia? Antes de que pudiera procesar la alarma, Robert lo sacó de sus pensamientos con un golpe seco en el hombro. No aguanto más esta espera, declaró con esa sonrisa temeraria que Ned conoció también. Vamos, Ned. Saludemos al señor de la ciudad y acabemos con el protocolo. Tengo la firme intención de visitar ese burdel antes de que anochezca. ¿Y el príncipe? Objetó Eddard. ¿No vamos a esperarlo? Robert negó con la cabeza, ya con un pie en el camino. Van a tardar una eternidad y me muero de sed. Ned vaciló, atrapado entre el barco real, la misteriosa nave fluvial y la figura de su padre en la distancia. Al final, la nostalgia venció a la cautela. Suspensó y siguió los pasos pesados de Robert hacia la comitiva. De pronto, un coro de gritos desgarró el aire. Eddard se dio la vuelta y sintió como la sangre se le convertía en hielo.
El navío de las tierras de los ríos había virado con una violencia suicida, las velas henchidas y el espolón apuntando al corazón de los muelles. No reduzca la marcha. Venía directo hacia ellos como un proyecto de madera y hierro. Roberto. Bramó Eddard, pero el aviso fue devorado por el caos. El impacto fue cataclísmico. El estruendo de la madera astillándose sacudió los cimientos de la ciudad bajo sus pies. El espolón de hierro desgarró los pilares como si fueran paja, lanzando astillas que silbaban en el aire como cuchillos. Mientras el muelle se colapsaba, Robert lo aferró del brazo con fuerza bruta, arrastrándolo lejos del abismo. «Aléjate del borde», rugió Robert por encima del clamor de los trabajadores que caían al agua. Entonces, la rampa de la nave se desplomó pesadamente y un torrente de hombres armados surgió de sus entrañas, como una plaga inexorable. 50, 60, tal vez un centenar de guerreros, y Eddard perdió la cuenta rápidamente. Vestían indistintamente placas de acero completas o cuero hervido funcional, pero todos, sin excepción, portaban el mismo blasón sobre el pecho. Una estrella de 7 puntas. Algunos incluso la llevaban grabada a fuego en la frente. «Me lleva la mierda», masculló Robert, con la voz ronca por la sorpresa. «¿Qué hacen aquí estos malditos fanáticos?». Ned reconoció al instante a parte del contingente. Inmaculados. 50 o más, con sus icónicos cascos cónicos de bronce, escudos circulares y lanzas listas. Disciplinados. Silenciosos. Mortales. El resto eran caballeros, armados hasta los dientes, sumando un total de cerca de 180 asaltantes. El caos estalló. Corrieron hacia la comitiva, hacia los señores del norte, profiriendo gritos de guerra. Uno de ellos, un gigante con la estrella tatuada en el frente, alzó su espada y bramó al cielo. «Por la fe de los 7. Purguemos estos herejes». Y la carga se abalanzó sobre ellos. Los guardias de Avalon reaccionaron con una precisión asombrosa, alzando un muro de escudos y una barrera de lanzas para proteger a los señores del norte. Ante la marea de fanáticos, Eddard desenvainó su espada. El acero cantó al salir de la vaina. Robert ya empuñaba su pesado martillo de guerra, rugiendo como un oso herido. Ambos se lanzaron hacia la línea de defensa, pero se detuvieron en seco al ver la carnicería. Docenas de asaltantes se desviaron para ensañarse con los trabajadores civiles. El capataz, el hombre que acababa de mostrar su honor al devolver el oro, fue el primero en caer, atravesado por una espalda cobarde. Robert vio cómo se desplomaba de rodillas, con la mirada vacía y el silencio en los labios, antes de golpear las tablas con un ruido sordo. Un rugido de furia pura escapó de la garganta de Robert. «Malditos hijos de perra», bramó, cargando con una rabia incontenible. Los guardias del puerto intentaron formar una línea defensiva con escudos en alto y lanzas preparadas, pero los atacantes los embistieron con ferocidad. Un guardia cayó, otro retrocedió bajo el impacto de una lanza. La confrontación fue brutal. Robert cargó al frente. El martillo de guerra descendió con fuerza, impactando con un sonido sordo. El primer atacante cayó, su avance fue detenido bruscamente. Robert giró, rugiendo, y su martillo encontró otro objetivo. Un crujido se escuchó antes de que el hombre se desplomara. Eddard se movía con una precisión diferente. Su espada cortó el paso de un agresor y luego desvió el golpe de otro. Con un movimiento rápido, su hoja encontró una abertura en la defensa enemiga. El atacante retrocedió, herido. «Debemos proteger a la gente», pensó Eddard mientras esquivaba una lanza. «Debemos detenerlos». Arturia contempló con horror la caída de los guardias del puerto y la masacre de civiles indefensos que huían despavoridos. «Guardias», rugió, y su voz, imponente y clara, cortó el estrépito del combate como un látigo. «Protegidos a los señores del norte. Evacuad a los civiles». La respuesta fue inmediata. Los soldados de la casemilla se desplazaron con la precisión de un solo organismo. Alzaron un muro de escudos frente a la comitiva de bienvenida, erigiendo una fortaleza de hierro y acero contra la que los fanáticos chocaron con un estruendo ensordecedor. Lord Rickard Stark desenvainó su acero con una calma glacial. La hoja relució como un fragmento de escarcha bajo el cielo gris del norte. A su lado, Brandon ya se lanzaba hacia la línea defensiva con un alarido de guerra, blandiendo su espada con la impetuosidad que le caracterizaba.
Liana fue obligada a retroceder, cercada por un anillo de guardias, observando la carnicería con una mezcla de horror y furia. En ese instante, el gran Honumber soltó un rugido que hizo vibrar las tablas del muelle. «Esos malditos inmaculados están con ellos», bramó mientras aferraba su pesada hacha. «Que vengan. Les enseñaré que en el norte no nos arrodillamos ante sus dioses extranjeros». El muro de escudos resistía, pero Arturia sabía que era cuestión de tiempo para que se diera. Había visto de lo que eran capaces los inmaculados en el campo de batalla. Su disciplina era absoluta y su avance, implacable. Comprendió que debía dar un paso al frente y tomar la iniciativa. Entonces, su mirada se cruzó con la de Shirou, buscando una confirmación silenciosa antes de desatar su poder. Shirou fue testigo de la masacre de su pueblo. Gente común, estibadores y mercaderes cayendo bajo el acero de fanáticos que invocaban a los 7 mientras apuñalaban por la espalda. En ese instante, una frialdad letal se apoderó de su espíritu. Desenvainó a Kanzo y Bakuya. Las hojas, una negra como la medianoche y la otra blanca como hueso pulido, emitieron un canto metálico que resonó sobre el caos como una promesa de retribución. Al lanzarse al combate, una presión visceral inundó el aire, un peso que helaba la sangre y aceleraba el pulso, como el aroma del hierro antes de que estalle la tormenta. Los atacantes no tuvieron la menor oportunidad. Con un movimiento rápido, una hoja detuvo el ataque de un hombre. Con otro, la segunda espada encontró su objetivo. Shirou se movía con una eficiencia aterradora. Cada acción era calculada y definitiva. Cuando un agresor intentó sorprenderlo por la espalda, Shirou percibió su presencia y reaccionó instantáneamente. Giró, bloqueó el acero enemigo con Kanzo mientras Bakuya interceptaba a su oponente. Un lancero cargó entonces, pero Shirou desvió su arma, acortó la distancia y neutralizó la amenaza con un golpe certero de la hoja blanca. Rin emergió a su lado en medio de la refrigeración. No portaba acero, ni falta que le hacía. Cuando un fanático lanzó un hachazo descendente, ella se deslizó bajo el arco del arma con una agilidad felina. El metal apenas rozó su cabello mientras ella hundía el codo en el esternón del hombre. El crujido seco del hueso al quebrarse precedió al desplome del agresor, que no volvió a moverse. Casi al instante, Rin giró con un movimiento fluido para recibir a un segundo atacante por la espalda. Su puño impactó en el pecho del fanático con una fuerza explosiva que detuvo su corazón al instante. «Bajikuan», pensó Shirou al verla avanzar. Tan letal como siempre. Arturia combatía en la vanguardia, abriendo un rastro de acero y fuego. Empuñaba la Calibur forjada por Shirou. Aunque era una réplica desprovista del poder divino de la original, en sus manos se convertía en un instrumento de juicio implacable. Cuando un fanático se arremetió con un hacha, ella desvió el impacto con una elegancia gélida y respondió con un tajo ascendente que partió al hombre de forma devastadora. Sin detenerse, se enfrentó a un segundo oponente que intentó bloquearla. El acero de Calibur cercenó la hoja enemiga como si fuera madera podrida antes de atravesar el pecho del asaltante. Arturia recuperó su arma con un movimiento seco, dejando que el cuerpo inerte se desplomara sobre las tablas teñidas de carmesí. Liana observaba el caos desde la seguridad del muro de escudos, incapaz de apartar la mirada. A su alrededor, el estruendo de la batalla era ensordecedor. Los señores del norte rugían y maldecían, mientras su hermano Brandon y el gran Honumber se lanzaban a la matanza con una alegría salvaje, triturando huesos y cegando vidas. Pero Liana no los veía a ellos. Su estaba cautivada en la figura de Shirou Emiya. Él se desplazaba con la fluidez del agua, ejecutando cada corte con una precisión gélida. Las espadas gemelas, una de ébano, la otra de marfil, giraban en sus manos como si fueran extensiones de su propia voluntad. No había esfuerzo innecesario ni un ápice de duda. Era una danza de muerte ejecutada con una perfección aterradora. Un fanático cayó con la garganta cercenada, seguido de otro cuyo vientre fue abierto por el acero blanco de Shirou. Él no se detenía, no vacilaba, y Liana sintió una presión súbita en el pecho. Admiración, se dijo, o es algo más profundo. A su lado, Lord Rickard Stark permanecía con el acero en la mano, inmóvil como una estatua. No podía lanzarse al combate. Liana se había negado a retirarse y su padre no pensaba abandonarla a su suerte. «Deberías marcharte, hija», instó él, con la vista fija en la carnicería. Liana no respondió.
Simplemente, no podía apartar los ojos de aquel guerrero. Robert y Eddard luchaban espalda contra espalda, moviéndose con la sincronía nacida de 1000 horas de entrenamiento. Se complementaban a la perfección. Mientras el martillo de Robert abría brechas, la espada de Eddard custodiaba los flancos con precisión quirúrgica. Sin embargo, el flujo de asaltantes era incesante. Del barco seguían brotando fanáticos marcados con la estrella de 7 puntas. Robert maldijo entre jadeos, con la voz rota por el esfuerzo. ¿Cuántos de estos malnacidos caben en ese barco? El sudor le escocía en los ojos y el martillo, antes ligero, empezaba a pesarle como si estuviera hecho de plomo. Cada golpe era más errático que el anterior, y el aire entraba en sus pulmones en bocanadas desesperadas que apenas lograban calmar el fuego de sus músculos. Eddard no malgastó aire en respuesta. Estaba sumido en un baile letal, desviando una lanza con un movimiento seco antes de hundir su acero en el costado del atacante. Fue entonces cuando Shiro Venilla irrumpió en su campo de visión. Su armadura negra, ahora salpicada de carmesí, le daba un aire de espectro guerrero mientras sus espadas goteaban la sangre de sus enemigos. Se unió a la refriega en un silencio sepulcral, siguiendo a los fanáticos con la fría eficiencia de una guadaña sobre el trigo. Tras él, como una extensión de su propia voluntad, avanzaron las dos mujeres. Dos visiones de belleza letal que se sumergieron en el caos con una maestría aterradora. La primera de ellas lucía un cabello rubio recogido en un pulcro moño, del que escapaba un único mechón rebelde sobre su frente. Sus ojos, de un verde profundo, escrutaban el campo de batalla con una calma gélida. Vestía sedaes de color azul real bajo una armadura de placas que relucía a pesar de la sangre, moviéndose con una gracia soberana mientras abatía a sus enemigos con una precisión quirúrgica. Sin embargo, fue en la otra mujer en quien la mirada de Robert se clavó de forma inevitable. Poseía una melena de un negro azabache y unos ojos color aguamarina que centelleaban con intensidad. Vestida de un rojo tan vibrante como la sangre, lucía los puños ya tratamientos de carmesí. Se desplazaba con una mezcla letal de gracia y ferocidad. Cada uno de sus golpes parecía ignorar la resistencia de las armaduras, y cada patada quebraba huesos con una facilidad espantosa. Robert permaneció hipnotizado mientras ella destrozaba el esternón de un fanático con un solo puñetazo, dejando que el hombre se desplomara entre estertores de sangre. En ese instante, algo hizo clic en la mente de Robert. Esos rasgos, la intensidad de su mirada, el tono exacto de su cabello, todo gritaba una verdad que le tocaba el pecho. El color de su melena era negro como el azabache, idéntico al de su padre, Estefón, y al suyo propio antes de que el sol del valle lo matizara. Y luego estaba esa fuerza. Una potencia bruta y desmedida que Robert reconocía en cada uno de sus propios golpes. Una Baratheon, pensó con un asombro que rozaba lo absurdo. Por un momento, se convenció de que estaba ante una hija secreta de su padre, una hermana perdida cuyo linaje se manifestaba en cada hueso que ella quebraba. Robert se volvió hacia Ned, jadeando con fuerza y luciendo una sonrisa torcida en su rostro salpicado de sangre. Ned, creo que acabo de encontrar a mi hermana perdida, soltó entre dientes. Eddard le lanzó una mirada de pura incredulidad. ¿De qué demonios hablas? Pero Robert ya no le prestaba atención. Sus ojos, encendidos por la batalla, seguían cada movimiento de la mujer del vestido rojo mientras ella aniquilaba a otro fanático con una furia gélida y controlada. Por los 7, pensó el Baratheon, fascinado. ¿Quién es esta mujer? Rin liquidó a otro fanático con una eficiencia aterradora. Cuando el hombre arremetió contra ella, Rin se deslizó bajo su guardia con una fluidez casi irreal, hundiendo el puño en su esternón. El crujido seco del hueso al quebrarse resonó en el muelle mientras el agresor salía despedido hacia atrás, impactando contra un barril antes de desplomarse en un silencio definitivo. Un segundo hombre intentó huir, pero Rin lo alcanzó en apenas 3 zancadas. Lo derribó con una patada precisa en la corva y, con un movimiento seco y fulminante, le quebró el cuello. El cuerpo se desplomó pesadamente, con la cabeza inclinada en un ángulo antinatural. Arturia atravesaba fanáticos como si fueran espantapájaros. A su paso quedaron cadáveres desmembrados. Brazos cortados. Cabezas rodando sobre las tablas. Cuerpos partidos en dos, las tripas derramándose. El vestido azul estaba empapado de sangre hasta las rodillas. Pero su expresión permanecía impasible.
serena. Shiro alcanzó finalmente la cubierta del barco fluvial. Allí, un septón profería alaridos con voz ronca y el rostro congestionado por el fanatismo, luciendo la estrella de 7 puntas grabada a fuego en su frente. Malditos herejes. Los 7 os castigarán por vuestras blasfemias. Bramó antes de abalanzarse sobre él con un mazo de hierro. Shiro desvió el embate con Kanzou mediante un movimiento fluido, casi displicente, y respondió golpeando al clérigo con el plano de Bakuya. El arma pesada escapó de las manos del hombre y, con un golpe preciso en la sensación, Shiro lo dejó inconsciente sobre las tablas antes de que pudiera proferir otro insulto. Shiro contempló la carnicería a su alrededor. Cadáveres por doquier, la sangre empapando las tablas del muelle y un hedor a hierro y muerte que llenaba el aire. La lucha había concluido. Los pocos fanáticos supervivientes huían ahora hacia las calles, donde los guardias de la ciudad, por fin, salían de las puertas para interceptarlos. Un capitán de la guardia corrió hacia él y se postró de rodillas, con la cabeza gacha y la voz temblorosa. Mis disculpas, mi señor. No pudimos enviar refuerzos a tiempo. Arturia apareció a su flanco, y la presión que emanaba de su figura hizo temblar al oficial. Shiro la sintió también. Una furia gélida, controlada, pero no menos letal. Vuestra demora fue inaceptable, sentencia Arturia, con voz como cuchillas de hielo. Y tu descuido ha costado vidas inocentes. El capitán no articuló defensa posible. Solo pudo asentir, consciente de su fracaso. Shiro señaló al septón que yacía inconsciente a sus pies. Este hombre sigue con vida. Llévadlo a las celdas, ordenó con voz firme. Arturia fijó su mirada en el capitán, quien pareció encogerse bajo su juicio. Llévadlo a las mazmorras y aseguraos de que no sufra daño alguno, añadió ella. Tras una breve pausa, continuó con frialdad. Registradlo en busca de venenos ocultos. Interrogadlo y extraedle cada gramo de información que posea, pero mantenedlo con vida. Lo necesitamos íntegro. Sí, mi señora, asintió el oficial. Y tened esto claro, sentenció Arturia, con un brillo gélido en los ojos. Si muere antes de confesar o por un descuido tu cabeza pagará por la suya. ¿Ha quedado claro? El capitán tragó saliva con dificultad, incapaz de sostenerle la mirada. Perfectamente, mi señora. Arturia, sin embargo, no desvió la vista. Su voz recuperó un tono de mando sereno pero implacable. Limpiad los muelles de inmediato. No quiero rastro de sangre ni cadáveres sobre estas tablas al anochecer. Atendió a los heridos y recabad los nombres de cada trabajador y capataz caído. Sus familias recibirán una pensión de 50 monedas de plata mensuales durante los próximos 2 años. Hizo una breve pausa para que sus palabras calaran en los presentes antes de añadir. Aquellos guardias que entregaron su vida cumpliendo con su deber recibirán el doble. Que Avalon no olvide el precio de su lealtad, sentenció Arturia. Además, si tienen hijos o familiares que desean vestir nuestro acero, papás un lugar en la guardia, siempre que demuestren estar a la altura de la tarea. El capitán ascendió con fervor, sintiendo el peso de la autoridad real. Sí, señora. Se hará exactamente como ordenáis. El oficial se incorporó de inmediato y comenzó a repartir órdenes a voz en grito. El puerto se transformó en un hervidero de actividad. Los guardias se movilizaron para retirar los cadáveres, fregar la sangre de las tablas y brindar socorro a los heridos que aún clamaban por ayuda. Shiro recorrió el muelle con la mirada, absorbiendo cada detalle del caos, la sangre y los cuerpos inertes. A pesar del silencio que empezaba a reinar, la furia gélida seguía ardiendo en su pecho con una intensidad insoportable. Mis ciudadanos, pensó, mientras sus nudillos se tensaban. Han masacrado a mi gente. Clavó sus ojos en el septón inconsciente que yacía a sus pies y una promesa silenciosa tomó forma en su mente. Y pagarás por cada gota de sangre derramada. Rhaegar lo había presenciado todo desde la cubierta, mudo ante la magnitud de la carnicería. Vio a los fanáticos caer como muñecos rotos, pero sus ojos no buscaban la muerte, sino la luz de aquella mujer. Es ella, pensó, sintiendo como el corazón le golpeaba las costillas con una fuerza salvaje. La mujer de mis sueños. Envuelta en acero sobre sus sedas azules, se desplazaba con una gracia letal. Cada tajo de su espada era un juicio preciso y limpio.
La autoridad que emanaba, esa gravedad natural que obligaba a los guardias a apartarse y a los enemigos a vacilar, exigía una obediencia absoluta. La reina perfecta, meditó Raegar, fascinado por esa mezcla de belleza y mando. Sin embargo, el rostro de Elia Martell acudió a su memoria. Frágil, marchita por la enfermedad, insuficiente. Aegon tuvo 2 esposas, se justificó en la oscuridad de su mente. La sangre del dragón no se rinde ante las leyes de los hombres. Pero entonces, Arturia se aproximó al hombre de las 2 espadas. Al hombre de sus sueños, el mismo que le arrebataba la loba y a la mujer dragón en sus visiones. Los vio conversar. Observó la cercanía, la familiaridad en sus gestos, y algo oscuro se retorció en el pecho de Raegar. Una mezcla ponzoñosa de celos, rabia y odio. Él está alterando la canción, pensó con los nudillos blancos. Si lo mato, el destino volverá a su cauce natural. Sin embargo, el recuerdo de la habilidad letal de aquel hombre con Canzón y Bakuya le hizo sofocar el impulso. Estaba en el norte, una tierra donde no podía actuar con impunidad. El deber y la prudencia se impusieron a su furia. Por ahora, se dijo, reprimiendo la oscuridad que amenazaba con consumirlo. Por los 7, murmuró Tyrion, sin apartar la vista de la mujer de cabellos dorados. Si no conociera la estricta castidad de nuestro padre, juraría que esa mujer es el secreto mejor guardado de la casa Lannister. Jaime le lanzó una mirada cargada de advertencia. ¿De qué demonios hablas? Tyrion señaló con su copa de vino, trazando un arco en el aire. Mírala bien, hermano. Ese cabello de oro puro, esos ojos verdes, es como si los dioses hubieran decidido crear una versión perfecta de Cersei. Jaime apretó los dientes, sintiendo una punzada de incomodidad. No te atrevas a compararlas. Pero Tyrion tenía razón. La semana era inquietante. Poseía la misma belleza afilada y la mirada penetrante de los leones de la roca. Pero no nos pertenece, pensó Jaime con amargura mientras la veía junto a Shirou. Es de otro. Los muelles recuperaron su pulcritud tras la masacre. Los cadáveres habían sido retirados y la sangre fregada de las tablas. La comitiva real, Raegar, su guardia real y los Lannister, avanzó finalmente al encuentro de los señores del norte. Lord Rickard Stark presidía la recepción, pero su atención se centró en el hombre que guardaba junto a él. Shiro Emilia, el señor de Avalon. Se presentó con una voz serena y firme que denotaba una autoridad natural. Tras las presentaciones de rigor, señaló a las 2 mujeres que lo escoltaban. Arturia Pendragon y Rin Tosaka. Mis prometidas. Una palabra golpeó el pecho de Raegar con la contundencia de un martillo de guerra. Es demasiado tarde, pensó, mientras el sabor amargo de la derrota le llenaba la boca. Ya han sido reclamadas. Lord Rickard Stark dio un paso al frente para presentar a su linaje. Brandon, su heredero, quien lucía una sonrisa de lobo cargada de una arrogancia natural, y finalmente a su hija, Lyanna Stark. Raegar la escrutó con intensidad. Su cabello castaño y esos ojos grises, profundos y gélidos, eran la viva imagen de sus visiones. Es la loba de mis sueños, se dijo, sintiendo como las piezas del destino encajaban con una fuerza violenta. Le dedicó su sonrisa más cautivadora, aquella que había perfeccionado frente a los espejos de la Fortaleza Roja, para rendir a la corte a sus pies. Ella respondió con una cortesía impecable, pero sus ojos no se demoraron en el príncipe. Se desviaban, una y otra vez, hacia Shiro Emilia. La rabia estalló como fuego valirio en el pecho de Raegar. Maldito seas, Emilia, pensó con los puños cerrados. Llego tarde para ella también. Me has robado el corazón de ambas. La profecía retumbó en su mente con la fuerza de un mandato divino, evocando las palabras sibilinas del cuervo de 3 ojos. Debes corregir la canción. Debes reclamar lo que por derecho te pertenece. La conclusión de Raegar fue tan fría como el acero. Lord Emilia era el obstáculo que debía ser eliminado. Necesitaba a esas 2 mujeres para salvar el futuro de Poniente y asegurar que la melodía del destino no fuera silenciada. Sin embargo, en ese instante, la mirada de Shirou se cruzó con la suya. Raegar sintió un escalofrío punzante. Los ojos de Emilia, de un dorado sobrenatural, le escrutaban con una fijeza penetrante. «¿Sabe lo que planeo?», pensó el príncipe con un nudo en el estómago.
Era como si Shirou no solo leyera sus intenciones, sino que estaría proyectando una advertencia silenciosa y letal. Rhaegar desvió la mirada, incapaz de sostener aquel escrutinio dorado. La ceremonia de bienvenida prosiguió bajo un cielo plomizo. Los señores del norte desfilaron ante él para presentar sus respetos con reverencias acartonadas y palabras que nacían muertas de sus labios. El protocolo era un eco vacío mientras la comitiva se internaba en las calles de la ciudad hacia el gran banquete. El príncipe caminaba con la mandíbula tensa, sintiendo como sus pensamientos daban vueltas, oscuros y persistentes como cuervos sobre un campo de batalla. La canción debe corregirse, se juró en el silencio de su mente, ignorando el bullicio a su alrededor. Cueste lo que cueste, el destino se cumplirá. Nota del autor. Gracias por leer este capítulo. En los capítulos posteriores explicaré, poco a poco, cómo Shirou, Rin y Arturia llegaron al norte. Prefiero revelar esa información de forma gradual, ya que forma parte importante del desarrollo de la historia y del trasfondo del nuevo señorío. También quiero aclarar un punto importante desde ahora. Shirou, Rin y Arturia no podrán utilizar sus habilidades al 100% en Poniente. La magia en este mundo está desapareciendo y el maná ambiental es extremadamente escaso. Por esa razón, sus capacidades estarán limitadas. Shirou no podrá usar noble fantasmas de alto consumo como Calabolg, ni Arturia podrá desatar Excalibur. Aún así, podrán recurrir a proyecciones ya noble fantasmas de bajo consumo de prana, siempre dentro de ciertos límites. Tomó esta decisión por dos razones principales. En el canon de Canción de Hielo y Fuego, la magia está en decadencia. Esto explica, entre otras cosas, la extinción de los dragones. Si Shirou y Arturia fueron abrumadoramente poderosos desde el inicio, la historia perdería tensión. Shirou podría acabar con cualquier enemigo sin esfuerzo, y eso haría el fanfic aburrido y sin verdadero conflicto. A lo largo de la historia, estas limitaciones irán desapareciendo. La recuperación total de sus habilidades coincidirá con el renacer de la magia en el mundo, específicamente cuando los dragones de Daenerys Targaryen nazcan. Por último, respecto a Lyanna Stark, tengo planeado que se una al harén de Shirou, pero no de una forma convencional. Shirou se verá obligado, por circunstancias políticas y de peso narrativo, a tomarla como su tercera esposa. Más adelante explicaré los motivos y las consecuencias de esta decisión. Como siempre, agradezco sus comentarios. Si algo no les parece correcto, pueden decirlo, pero les pido que sean críticas con fundamentos. Comentarios del tipo no me gustan o ayudan. En cambio, las observaciones bien argumentadas sí pueden hacer que reconsidere o ajuste ciertos aspectos de la historia. Gracias nuevamente por leer y por acompañarme en este proyecto.